y capaz de nuestro Señor Jesucristo esté reposando en cada corazón y en cada vida. Dios te bendiga muchísimo y damos gracias a Dios por estar nuevamente junto contigo, para estar compartiendo palabra de Dios, palabra de vida, para que Dios esté obrando de una forma pero muy especial sobre nuestras vidas. Quien te habla, el pastor Rodolfo Rindone, de la Iglesia Jesucristo Tiene Poder, Ministerio Evangelístico, y estamos aquí a través de este video, a través de las redes. También estamos a través de Radio Betel AM 1670. Puedes bajar la aplicación, si no la tenés todavía ahí en tu celular o en tu computadora, lo puedes hacer. Y también lo puedes buscar a través de las páginas en Iglesia Jesucristo Tiene Poder. Damos comienzo a este mensaje, en el cual quiero compartir contigo en este momento para que podamos disfrutar de la palabra de Dios y que sea ese alimento en nuestras áreas donde más lo estamos necesitando, que es en nuestras vidas. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia, a los obreros, a los siervos de Dios, siervas de Dios, a los jóvenes, a las jovencitas, a los niños, a los ancianos. Dios te bendiga muchísimo, vos que estás por primera vez escuchando también y viendo este video. Dios te bendiga muchísimo. Y quiero compartir algo tan importante, que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, que sin duda son tiempos difíciles, pero no es imposible estar disfrutándolo a Dios en nuestras vidas y gozando de las bendiciones de Dios. Es todo posible, porque la Biblia dice que lo que para el hombre son cosas imposibles, para Dios es posible. Por eso te anhelo de corazón que vos puedas recibir esta bendición de parte de nuestro Dios. Anhelo de corazón que tú puedas alcanzar las grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Y vamos a compartir algo maravilloso que es la palabra de nuestro Dios, la que nos bendice, la que nos trae vida y una vida en abundancia para todo nuestro ser. ¿Sabes? Hay algo que estaba meditando en el día de hoy, algo tan importante en lo que representa la iglesia. La iglesia, esa área en la cual muchas veces nosotros no lo tenemos tan en cuenta. Y qué importante que en estos tiempos, ¿no?, la iglesia sea algo tan importante para nuestras vidas. Que podamos amar la iglesia, que podamos tener ansia, anhelo y deseo de estar dentro de la iglesia. Ponerla en un primer lugar para nuestras vidas. Y vemos que en los tiempos difíciles de nuestras propias vidas, vemos como también ocurren situaciones en la cual muchas veces, ¿no?, y a veces lo escucho decir, o a veces también a lo mejor vos lo estás pasando, que nuestra fe y nuestra esperanza está depositada en Dios. Y creemos que todas las bendiciones de Dios están para nuestras vidas. Me pongo a pensar también por las personas aquellas que hace muchísimo tiempo que no van a la iglesia. Y aquellas también personas que no han ido nunca a la casa de nuestro Señor. Si vos sos una de esas personas que hace mucho que no vas a la iglesia, o aquella persona que nunca fuiste a la casa del Señor, a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo, a ponerlo en tu vida, sabiendo que ahí en la casa del Señor hay algo muy importante que es lo que yo quiero compartir en este momento contigo. Y quiero comenzar en el libro de Génesis. En el capítulo 1, versículo 27, ¿de qué manera Dios crea al primer hombre? O sea, el comienzo de la humanidad, con aquel primer hombre y aquella primera mujer. Que todos normalmente han escuchado, aquellos que están en distintas religiones, aquellos que
no tienen esa predisposición de estar en una iglesia, pero todos somos conocedores. Y la Biblia dice en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 27, donde la palabra de Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Luego, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira cómo comienza la humanidad, cómo comienza la creación de Dios, el hombre. Dice la Biblia que fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Luego nos declara la Sagrada Escritura de qué manera el hombre fue creado. Del polvo de la tierra, lo formó, lo hizo con su mano al Señor y sopló el aliento de vida para darle vida a ese primer hombre. Y así comienza la descendencia de aquel primer hombre. Luego la Biblia dice que creó a la mujer el mismo Dios, y de allí sale toda la descendencia de la humanidad. Pero acá quiero ir a algo tan importante que representa la iglesia. ¿Y qué significa la iglesia para Dios? ¿Y qué significa la iglesia para el ser humano? Que muchas veces lo dejamos tan descuidado, esa área. Recuerda que el ser humano, cada persona, somos creados por Dios en cuerpo, como dice la Biblia, en espíritu, que es Dios. Para darle el aliento de espíritu, tuvo que darle el aliento de su espíritu y darnos un alma. Esa alma que puesta en el corazón de Cristo, con el corazón de Dios sobre nuestras vidas, y con esa comunión con Dios, entonces un día vamos a estar en la presencia de Él por una eternidad. Ese es el comienzo del ser humano. Pero también quiero ir cuando Dios hace y manda a construir el primer tabernáculo, o sea, el comienzo de la iglesia. ¿Y qué representa la iglesia para Dios? Algo muy importante. En el libro de Éxodo, esto ocurría cuando ese pueblo de Israel salía de esa esclavitud de Egipto, conducido por Moisés, liderado en aquel entonces por Moisés, llevando a todo ese pueblo de Israel, más aquellos que creían en el Dios de Moisés. Entonces iba rumbo a una promesa que había dado Dios a ese pueblo, a esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes, a esos niños, a todo aquel que creía en esta promesa que Dios le había dado a Abraham, el padre de la fe. Y ahí comienza algo muy importante. Abraham, el padre de la fe. Dice la Sagrada Escritura que ese pueblo salió de esa esclavitud rumbo a una tierra prometida de leche y miel, una promesa de Dios. Y cuando salió de esa esclavitud, como todos conocemos, cruzaron el Mar Rojo, fue liberado de Egipto de las manos del faraón, entraron en un desierto, y dice la Biblia que ahí comienza el caminar, ahí comienza Moisés, dirigido por Dios, con grandes señales. De tal manera, podemos ver a través de las Sagradas Escrituras todas las señales y las manifestaciones de Dios sobre ese pueblo. De esa manera, en el medio del desierto, una vez que había cruzado el Mar Rojo,
y caminando, transitando unos días por ese desierto, Dios le habla a Moisés. Así dice las Sagradas Escrituras. Y lo dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra, y hará, dijo Dios, un santuario para mí, dice Dios, para él, y habitaré en medio de ello. Mira qué importante lo que dice Dios. Harán un santuario para que él mismo pueda habitar, o sea, su casa, su templo, para que él pueda estar allí y para que pueda estar en medio del pueblo, de aquellos que alaban, glorifican y le creen a Dios. Ahora quiero algo tan importante que podamos entender. Jesús mismo dijo, el que permanece en mí, ese va a ser mi discípulo. Discípulo quiere decir que recibe la enseñanza de Jesús, la enseñanza del Maestro, y se conduce a través de esa enseñanza. Jesús mismo dijo, entonces van a conocer la verdad, y esa verdad los hará libres. La importancia que es la palabra de Dios, la importancia que es la Sagrada Escritura, para que cada uno de nosotros, cada persona, podamos conocer a Dios, para que podamos conocer a Jesús y para que podamos conocer algo tan importante que es el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Al mismo Dios, al que hizo aquel primer hombre. Mira, quiero decir algo muy importante. Para amar a Dios hay que amar a Jesús. Y para amar a Jesús hay que amar al Espíritu Santo. Las tres cosas, que es una sola cosa. Las tres cosas que es la misma cosa. Entonces hay algo muy importante, que para amar las tres cosas, tenemos que también amar a la iglesia. Para que tanto el Padre, nuestro Dios, como Jesús y el Espíritu Santo, esté sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre cada hombre, cada mujer, cada familia, sobre nuestras vidas. Jesús mismo dijo, si me amás, guardarás mi palabra. Guardarás los estatutos y mandamientos de mi Padre. Qué importante que podamos tener una definición de lo que significa amar y creer. Creer, podemos creer, todo el mundo puede creer. ¿Y quién no cree en Jesús? Por lo menos quien no acepta a Jesús por una religiosidad, por una costumbre, pero también por conocimientos de que a través de generaciones y generaciones el ser humano, la persona pudo haber escuchado y aceptado. De cuánta manera hoy nosotros, en estos tiempos que vivimos, muchísimas personas creen en Jesús por religión, por costumbre, por mito, por necesidades. Pero otra cosa es amar a Jesús. Porque amar a Jesús es tenerlo dentro de su corazón. Y no solamente tenerlo dentro de su corazón, sino como dijo él mismo, si me amás, guardarás mi palabra, guardarás los estatutos de mi Padre. Lo que él predicó y enseñó cuando estuvo aquí en la tierra físicamente. Quiero decir que para que nosotros podamos entender, comprender y conocer a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo, debemos estar donde está su presencia. Entrar en su presencia. Ser ministrados por su misma presencia. Recibir todas las señales de Él. Recibir las bendiciones, las promesas, todo lo que Él tiene para darnos. Que está conforme y escrito en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No hay duda.
es sí o sí. Entonces, la importancia de la iglesia. En Éxodo, capítulo 25 y versículo 8 dijimos que el mismo Dios había dicho a Moisés, harán un santuario, un templo, un lugar donde yo voy a estar. Y allí lo habitaré en medio del pueblo, en medio de ustedes, en medio de nosotros. Luego dice la Biblia que ahí él dio todas las instrucciones para hacer ese templo. Porque mira qué importante que son cuando la casa del Señor está puesta para Él. Cuando la iglesia está puesta para el Señor Jesús, para el mismo Dios y para el Espíritu Santo. Porque es un lugar santo, santo, santo. Es el lugar donde habita Dios, donde va a estar Dios, donde va a permanecer Dios, donde se va a glorificar el Señor en cada reunión, donde se va a glorificar el Señor en cada persona que vaya ahí a su presencia, a adorarle, a alabarle, a tener esa comunión íntima con Él. El salmista David decía en uno de sus salmos, yo prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera. Él amaba a Dios, de tal manera que lo amaba que dice la Biblia que el corazón de él era conforme al de Dios. Un corazón que ama a Dios. Un corazón que pone en primer lugar a Dios. Como dice la palabra de Dios, Jesús dijo, primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Primer mandamiento que pone Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. Un corazón tiene que estar predispuesto a entregárselo al mismo Jesús. Por eso Jesús dijo, que me deja entrar, yo voy a estar con Él todos los días de su vida, todos los días, los 365 días del año. Cada día, cada 24 horas va a estar en nuestras vidas. Cuando nuestro corazón, nuestro ser está predispuesto a entregárselo a Dios, a amarlo al Señor, a ponerlo en ese primer lugar, a tener anhelo y deseo de estar en la casa de nuestro Dios para glorificar su santo nombre. Mira qué importante que dice la Biblia en el mismo libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 32. Así fue acabado toda la obra, dice la Biblia, toda la obra cuando terminaron, del tabernáculo de reunión. Es allí donde tenemos las reuniones nosotros. Es allí donde estamos dentro de la iglesia para alabar, glorificar y bendecir el santo nombre. Es allí donde Dios nos espera, donde está, porque así dice la Biblia que Él está en ese lugar consagrado para Él, ese lugar puesto para Él, para que Él habite, para que Él se glorifique y Él bendiga a sus hijos, a su pueblo, a cada uno de aquellos que van en busca de la bendición de Él. Y dice la Biblia, dice que hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así ellos lo hicieron. Luego podemos ver en el capítulo 40 del libro de Éxodo, versículo 34, donde dice la palabra de Dios, presta mucha atención. Entonces, una nube, dice que una vez que había terminado ese tabernáculo, dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Dios, dice, de Jehová llenó ese tabernáculo. Mira si tú hace tanto tiempo que no vas a la iglesia, o dejaste de ir, o te apartaste de la iglesia, o tal vez solamente le crees a Dios y vas cada que acontezca algo sobre tu vida. O tal vez vos que me estás escuchando y viendo, a lo mejor nunca fuiste a congregarte. Pero acá dice la Biblia que la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y llenó el tabernáculo de su gloria. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, dice. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Mira qué presencia divina. Ay, en la iglesia nosotros tenemos cada presencia de Dios. Cada bendición de parte de Dios. Donde la iglesia está consagrada al Señor, donde la iglesia se predica la palabra de Él, donde la iglesia se alaba y se glorifica al Creador, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Cuando vamos con esa reverencia,
Cuando vamos a la casa de nuestro Dios sabiendo que Él está habitando y esperándonos. ¿Cuántas señales de Dios ya en realidad? Testimonios vivos, sanidades, milagros, liberación, restauración. Cuántas cosas que Dios tiene para darte y para darnos cada reunión de la iglesia. Yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo, muchos han menguado en la fe. Muchos se han deslizado. Muchas situaciones distintas se han alejado de las iglesias. Pero qué importante cuando podamos entender y comprender lo que significa la iglesia para el cristiano, para el creyente, para la persona que quiere tener ese encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en toda su jornada. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Qué importante es poder ver que allí en el Antiguo Testamento, desde la historia, Dios habita en su iglesia, en su tabernáculo, en su templo. Luego vino el Señor Jesús. Luego tuvo Jesús aquí en la tierra, al cual alabamos, glorificamos y lo adoramos. La Biblia dice que al tercer día resucitó entre los muertos, pero dejó también una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Para estos tiempos que vivimos, para este tiempo que estamos viviendo, la importancia que significa la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Porque a mí la Biblia me dice que Dios no cambió, es el de ayer, de hoy, por todos los siglos. Jesucristo no cambió, es el de ayer, es el de hoy y por todos los siglos. Y sabes, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, después que haya ascendido el Señor Jesús, mira la palabra que dijo Jesús en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1. En el versículo, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer esta palabra, porque lo importante es ir corroborando con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, en donde ella nos va a llevar a toda revelación, toda verdad y toda justicia. Porque la palabra de Dios está inspirada por el mismo Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, antes de resucitar, antes de ascender al cielo, dice que le mandó que no se fueran de Jerusalén a sus discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Y esta palabra, esta promesa, era para que era el comienzo, iba a ser ese comienzo de esa iglesia primitiva, la primera iglesia, luego de haber resucitado el Señor Jesús. Dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Mira qué importante, mujer, varón, joven, jovencita, recibiréis poder. Y ese es el poder que tiene hoy la iglesia. Porque ese poder que delegó Jesús a su iglesia, hoy está establecido y está fundamentado en la iglesia del Señor. Pero quiero ir a esa primera iglesia que también tiene un principio, como también tuvo el tabernáculo en aquella época que nos relata el Antiguo Testamento. Para que nosotros podamos hoy entender que lo que pasó en aquel desierto con el primer tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, también ocurrió en esa primera iglesia que narra la Sagrada Escritura después que el Señor Jesús ascendió al cielo.
Porque ahí estaban estos mismos discípulos del Señor Jesús. Aquellos que eran llamados discípulos, seguidores de Cristo. Aquellos que amaban a Jesús. Aquellos que esperaban con fe lo que Jesús había prometido. Y Él prometió enviar el Espíritu Santo de Dios, el de su Padre, para que esté en la iglesia y para que esté en cada persona y en cada vida. Aquellos que le abrimos el corazón a Él, que le creemos, que aceptamos todas las condiciones de Dios, que en la necesidad está Dios en nuestra vida, en los momentos lindos está Dios en nuestra vida. Cuando lo necesitamos a Él, vamos en busca de Él allí en la iglesia. Cuando estamos bendecidos, donde disfrutamos de la bendición de Dios, también estemos en la iglesia, alabando y glorificando, porque su presencia va a estar en ese lugar. Mira qué importante que es la iglesia, porque así dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo, esa promesa. ¿Y dónde estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos para recibir esa bendición, esa promesa del Señor Jesús? Estaban reunidos en un lugar que era el comienzo de la iglesia. Estaban reunidos en oración, en alabanza, en adoración. Estaban ahí reunidos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que si tan solo 2 o 3 nos reunimos en la casa del Señor, Él está presente. Y aquí podemos ver cómo Él se presentó. Aquí vamos a ver cómo Él se presenta en la vida de cada uno de nosotros. Estando en la casa del Señor, reunidos, congregados, yendo con ansia, buscando no solamente la bendición de Él que van a estar, sino también buscando su presencia sobre nuestra vida. Y Él llenando nuestros corazones, estando en todo nuestro ser. Porque dice la Biblia que cuando llegó ese día, estaban todos unánime, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria al Señor. Qué importante que cuando entendemos y comprendemos lo que significa. Qué importante cuando entendemos y comprendemos que ahí en la casa del Señor, en su presencia, en la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo, tenemos esa comunión, esa relación con Él. Por eso están esas reuniones tan lindas, donde el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Y aquel que vino enfermo es sanado. Aquel que necesita un milagro, ahí está la obra de Dios. Aquel que necesita que esa liberación por tantas cosas que están oprimiendo su vida, ahí está el mismo Dios. Porque sabe, mujer, varón, joven, jovencita, recuerda que también hay un adversario invisible. Muchos creen y otros no creen. Pero te quiero dar esa noticia para que puedas creer y para que puedas entender y comprender que necesitamos que el mismo Dios, el mismo Jesús y el Espíritu Santo esté todos los días en nuestra vida. Allí en la casa del Señor nos vamos a alimentar de la palabra. Esa palabra que nos va a edificar, esa palabra que nos va a construir como un hijo y una hija de Dios. Esa palabra en la cual nos va a enseñar el Espíritu Santo revelada porque Jesús mismo van a conocer la verdad. Y esa verdad tiene que ser revelada por el mismo Espíritu Santo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar a Jesús y al Espíritu Santo? En la iglesia del Señor Jesús, donde Él está habitando. Vamos a ser instruidos por el Espíritu Santo en su palabra. Nos vamos a revestir de poder, de unción, de gracia. Porque ahí vamos a entender, vamos a conocer la Sagrada Escritura, el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos creen que el conocimiento de la palabra de Dios lo van a conseguir ahí por las calles, o lo van a conseguir porque en sus casas o en cualquier lugar pueden leer la Sagrada Escritura, su mentalidad, su conocimiento. Muchos solamente con creer nada más. Pero aquel que ama a Dios, aquel que ama a Jesús, aquel que ama al Espíritu Santo de Dios, entonces va a amar la iglesia porque sabemos que ahí está Dios. Y ese Espíritu nos va a revelar las bendiciones de Él para nuestra vida. Y su presencia nos va a bendecir.
haciendo milagros, sanando, libertando lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. La familia, la restauración, cuántas cosas, todas las promesas de Dios las vamos a poder alcanzar. Y mira que son muchas. La Biblia dice que son más de 35.000 promesas. Cuántas bendiciones que muchas veces nos estamos perdiendo, ¿verdad? Cuántas bendiciones de Dios que nos perdemos. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Mira la desesperación. Mira las angustias que hay. Mira cuántos flagelos que hay. Mira cuánta delincuencia, cuánto dolor, ¿verdad? Pero sabiendo que en la casa del Señor podemos alcanzar esas bendiciones que Él tiene para darnos. Mira, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Sumo sacerdote, Jesucristo, presente en su iglesia, en su espíritu, a través del Espíritu Santo. Miren la importancia que es, y muchos no lo tienen en cuenta. La iglesia, llamada también el cuerpo de Cristo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, dice la palabra: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro lo uno de los otros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Podemos también ver la importancia que es estar en la casa donde habita Jesús. Estamos entendiendo y comprendiendo que Jesús está en el lugar santo, en el lugar consagrado a Él. Jesús, el Espíritu Santo y el mismo Dios, presente allí en la casa, en su propia casa, en el templo, en la iglesia del Señor. Y cuando ellos están ahí, cuando está Jesús y cuando está el Espíritu Santo, allí está el poder de Dios, la manifestación, las señales de Dios, la obra del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 23, dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría, para poder entender, comprender y conocimiento de la palabra de Dios. Espíritu del mismo Espíritu de Dios, para que podamos tener la sabiduría del conocimiento de Dios, para no ser engañado más por distintas religiones, por falsas doctrinas, para entender y comprender lo que representa la palabra de Dios inspirada por el mismo Espíritu de Dios, el que nos tiene que dar la sabiduría. ¿Dónde la vamos a adquirir? En la casa del Señor. El Padre de gloria es aquel que nos va a dar el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminencia grande de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Mira el poder que tiene la iglesia, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre, que es su nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y ahí estamos nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
Qué importante, ¿no? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Jesús? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? En la iglesia. Donde habita Dios y donde habita el Espíritu de Él. Mira, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia como institución para el crecimiento de cada persona. ¿Sabe, mujer, sabe, varón? La iglesia somos, en la iglesia y cada que pertenecemos a la casa del Señor, en la iglesia de Jesucristo, en el área espiritual representa todo eso nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que somos templo del Espíritu Santo. En la iglesia recibimos todo el conocimiento, la unción y el poder, la manifestación del Espíritu Santo sobre nuestra vida. En la iglesia nos reconciliamos con Dios, nos restauramos, crecemos en conocimiento y en sabiduría. En la iglesia nos llenamos del mismo el fuego del Espíritu Santo en la adoración, en la alabanza. En la iglesia hablamos con el Espíritu Santo, con Dios y con Jesús, con esa comunión en la oración. Nos llenamos de Él y salimos como el fuego encendido en nuestras vidas. Salimos con la unción y la gracia del mismo Dios en nuestra vida, ya que somos el templo del Espíritu Santo, cuerpo de Jesucristo, miembro del Señor. Y así, durante todo el día, durante cada día de nuestras vidas, el mismo Dios glorificándose en nuestras vidas. Y luego vamos a su casa a revestirnos más de la unción y la gracia y el poder de Dios. A adorarlo y a glorificarlo, ya que Él habita en su casa. En el libro de Malaquías, allí en el capítulo 3, versículo 17, vamos a ver algo muy importante que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes sobre nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestros hogares, en nuestra familia. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra nación, en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestras localidades, en el campo, en las ciudades, en cada rincón de nuestro suelo argentino. Dios quiere hacer cosas grandes, desde el norte al sur, el este y el oeste. Dios quiere bendecirnos ricamente a cada uno de nosotros, a tu familia. Dios quiere traerte paz, gozo en tu corazón. Dios quiere hacer ese milagro sobre tu vida. Dios quiere llevar enfermedades, dolencias, hacer milagros, cosas imposibles que el hombre y la ciencia no pueden alcanzar, ni todo el dinero de este mundo. Dios quiere hacer cosas hermosas y lindas como Él hizo en todos los tiempos. El mismo Jesús, que cuando estuvo aquí físicamente en la tierra, toda esa obra que hizo Jesús, esas obras de milagros que hizo el Señor, buscando al necesitado, trayendo de la tiniebla, de la oscuridad, del pecado, la libertad, la luz, trayendo una nueva vida, un cambio de vida, dejándolo en el Evangelio, que significa nueva noticia, dejándonos a cada uno de nosotros su misma palabra del conocimiento, para poder caminar en el camino que Jesús nos ofrece.
el camino de la verdad, el camino de la vida. El camino que Dios quiere ponernos sobre nuestras vidas. No el camino que elige el hombre a su manera de pensar, sino la importancia de que nosotros caminemos a la manera de Dios. Tengamos los conocimientos de Dios, el pensamiento de Dios sobre nuestra vida, el que nos va a llevar a tener todas las bendiciones de Dios, las que el hombre anhela y desea. El hombre anhela y desea ser sano, libre, tener paz, gozo, tener amor, recibir amor, dar amor. Cuántas cosas que Dios tiene para darnos, y el hombre la busca de muchas maneras, pero imposible de alcanzarla a la manera del hombre. La paz genuina y verdadera, la dijo Jesús, es la que da Él. La paz genuina y verdadera. El único que nos puede dar la salvación de nuestra alma, el escape, la salida del infierno, para alcanzar la bendición de Dios por una eternidad, la salvación de nuestra alma, el camino hacia el cielo, se llama Jesucristo. Es el único que nos puede librar de las garras de Satanás y del diablo. Es el único que nos puede dar vida eterna. Es el único que nos puede perdonar de pecados. Es el único que nos puede traer la libertad del alma, la del corazón, la de todo nuestro ser. El que puede transformar y cambiar vidas. El que puede transformar y cambiar a los jóvenes. El que está sumergido, atado y esclavizado en la droga, en el alcohol, en la delincuencia. Aquel que necesita hacer un cambio de vida. Aquel que necesita un futuro más cierto. Aquel que necesita la nación para que sea transformada y cambiada a la manera de Dios que necesita el hombre. De la misma manera que fue creado allí en el huerto del Edén, ese primer hombre. Con ese aliento de vida, con ese aliento del mismo Espíritu de Dios para que tenga vida. Es el mismo Dios que puso a ese hombre en ese huerto para que disfrutara de toda su creación. Es el mismo Dios que hoy quiere darnos a nosotros para que disfrutemos también de su creación. Es el mismo Jesús que fue allá a la cruz, donde padeció. Es el mismo Jesús que sufrió por ti y por mí. Es el mismo Jesús que dio su vida físicamente allí en la cruz, con dolor, con sufrimiento, con angustia, al ver cómo el hombre y la mujer muertos en pecados iban al infierno. Es el mismo Jesús que fue a la cruz para que no se pierda ningún alma, ninguna persona, y para que tenga vida y vida en abundancia. Ese mismo Jesús es el que quiere estar hoy presente sobre tu vida, para que puedas alcanzar el consuelo de Dios, la paz de Dios y las bendiciones de Dios. Como dice él mismo en el libro de 3 de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado, tanto la sanidad física, espiritual, como lo material. 3 grandes voluntades de Dios que quiere ponerlas sobre tu vida, sobre tus seres queridos, sobre tu hogar. 3 voluntades de Dios que quiere hacer la realidad sobre todo su ser. Por eso te aliento, mujer, varón, acércate a la iglesia, congrégate, espera todas las promesas de Dios, pero allí alabando, adorando y glorificando, y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Padre, maravilloso Dios, bendito Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y declaramos la victoria total por la sangre maravillosa de tu Hijo amado Jesús. Quien te habla, Pastor Rodolfo Rindone, de la iglesia Jesucristo tiene poder. Nos reencontramos en el próximo programa. Recibí la bendición de Dios.